Qué maravilla que es este muchacho. Da filosofia falando, claxon, babá, da filosofia falando. Qual o plano deste menino clandestino? Qual o plano deste menino clandestino? Qual o plano deste menino clandestino? Yo tengo la sensación de que el recital en el que este artista cantó esta canción fue la noche en la que fue talentoso. Creo que eso le debe haber pasado a muchos seres humanos, porque yo después oí otros recitales y oí discos en vivo y no era tan talentoso como la noche en la que cantó todas esas canciones. El Seba Torres me pasó a mí este recital, que es un profesor amigo también del profesor Cruz. Pero bueno, Y actual director de la Escuela de actual Filosofía. director de la Escuela de Filosofía. Creo que pasa eso a veces, que hay personas que son talentosas en un momento de una manera suprema y después calculo que vivirán con el recuerdo de eso. Es un pensamiento de hombre grande ese que le estoy compartiendo, pero bueno. Eh, yo sueño con que ustedes todavía no hayan conocido esa noche o que cuando la conozcan después puedan repetir muchas más. Pero bueno, este recital se los recomiendo. No se mataron para ponerle el título. Se llama Chico César Aos Vivos. No es difícil encontrarlo. Bueno, ya estamos grabando, somos aproximadamente 60 personas. Está el profesor Cruz como invitado nuestro, invitado especial, y también porque tiene que ver es algo que compartimos con la materia de ciudadanía y política, la pertinencia de usar algunas ideas que estamos traficando en filosofía, que son ideas que tienen que ver con la filosofía política moderna, para pensar acontecimientos del presente. La idea que surgió de Florencia la semana pasada, decidí tramitarla de esta manera con ustedes, que conozcan ese documental, que es de una realizadora que el profesor Cruz también conoce, Natalia Ferreira. Es una señora de nuestra edad que hizo este documental en el año 2015 sobre los acontecimientos que habían tenido lugar a fines de 2013 durante aproximadamente 36 horas, creo, un poco más, que la ciudad de Córdoba estuvo sin policías porque se había producido lo que se llama en la jerga de las protestas un acuartelamiento. Se habían acuartelado los integrantes de la policía provincial de Córdoba y durante esas horas lo que no hubo en la ciudad es ese poder coercitivo que nosotros habíamos conversado en alguna de las clases. Es el que le da, según Max Weber, según este sociólogo del comienzo de la sociología, es el que le da la definición más precisa al Estado, como aquel que tiene el monopolio legítimo de la violencia física, ¿no? Si nosotros hacemos caso a esa definición que da Max Weber del Estado, como aquel que tiene el monopolio legítimo de la violencia física, y el ejercicio de esa violencia en las fronteras interiores corresponde al poder de policía, en las fronteras exteriores al ejército y en las interiores a la policía. Podríamos decir que según esta definición de Max Weber, durante esas horas la ciudad de Córdoba no
no tuvo Estado o no tuvo eso que define al Estado en su última ratio, digamos, en su última instancia, que es ya ejercer la coerción o intentar el cumplimiento de la ley a través de la fuerza física, o sea, la fuerza material, literal, digamos. Pero bueno, con el profesor Cruz vinimos hoy a verles los rostros, a sentarnos en nuestro silloncito, en nuestra biblioteca, para oírles a ustedes. Lo que nos interesa es saber qué vieron ustedes en ese documental. A propósito, yo no lo volví a ver, que es una cosa que suelo hacer, pero a propósito no lo volví a ver para reconstruirlo hoy en la memoria con la memoria de ustedes, digamos. Así que lo primero es ver eso, ver qué ven ustedes en este documental, por supuesto cómo lo pueden conectar ustedes con las ideas de Thomas Hobbes, que es un autor que acabamos de terminar de leer en ambos cursos al mismo tiempo, así que la propuesta es esa, que ustedes pueden directamente abrir su micrófono o pedir la palabra en el chat, tal vez sea lo más adecuado porque somos 60, así que tal vez quien quiera comenzar a contarnos de esa manera así de abierta, así de ambigua, ¿qué vio? ¿Qué vio en ese documental? Alguien que tome la punta diciéndonos eso. Es muy fuerte el documental. ¿Y qué viste vos, Martina, en ese documental? Si lo tenés que conectar con Hobbes, por ejemplo, ¿qué ves ahí? Huyó Martina. No, ahí está. La parte de la inseguridad. eh, eh, es decir, que lo que crea la inseguridad y eso de lo que hablamos de que eh, queremos tener por ahí lo que no tenemos y no hay para todos y, y eso te empieza a generar miedo y, y como decía en el documental, como que empiezas tal vez a ser, empiezas a ser, no ser un individuo, o los individuos dejan de ser individuos en un momento, creo que dice. Sí, eh, por ahí, como lo que a mí me llamó la atención era esto de que, como simbólicamente y como realmente que desaparezca la policía es como que desaparece la ley, de cierta forma. Por más que, bueno, podemos tener las críticas con el sistema policial actual de nuestro país, obviamente, pero a nivel simbólico lo que representa la policía es la ley. Entonces me pareció como muy interesante y como muy impactante ver cómo actúan los seres humanos de Argentina y de Córdoba de ese año cuando desaparece esa ley, ¿no? Eh, y como que yo siempre antes, cuando era más chica y más inocente, creía que la violencia era el recurso de la gente sin argumentos, ¿no? Pero después cuando fui creciendo me di cuenta que también es el recurso de la gente desesperada. Como que realmente la gente que está ahí, que participó de esos eventos, era gente desesperada, como que los chavales lo dicen, se convirtieron en personas que ellos nunca creyeron que iban a poder llegar a convertirse en algún momento. Y me parece que tiene que ver con la desesperación, con esto de no saber qué hacer, como de intentar frenar algo y quizás la única forma que encuentran es la forma física. Entonces, como que me súper impactó que tuviéramos que llegar a ese punto, como a esa desesperación
siendo una sociedad en teoría como más avanzada o, no sé, más organizada, por decirlo de alguna forma, que es lo que dice Hobbes, cuando no hay ley, como que no hay algo bueno o algo malo, sino que es sobrevivir. Y en ese sobrevivir es, no sé, matar, arrebatar, lo tuyo, lo mío, como que se desaparece esa línea de lo tuyo, lo mío. Es lo que yo puedo tomar cuando puedo y lo puedo mantener mientras puedo. Pero nada, eso. En relación a esto que dice Cande también, como esto que hablaba como en las ideas Hobbes de que estar en guerra es estar en disposición, no necesariamente en batalla, y como que lo relacioné mucho como, ok, mientras está la ley, está todo bien, pero porque está la ley o porque está la policía. Pero cuando eso se va, hay una batalla que venía desde antes, pero que había algo que lo impedía. Entonces, en ese sentido es como, no es un suceso que solo pasa en este momento, porque, o sea, sí pasa en este momento porque se va la policía, pero digo, eso, ese discurso y esa noción de ese hombre así y esa mujer, creo que se mantiene durante el tiempo, lo que pasa es que hay algo que lo impide durante. Vos sabés que eso último, hay dos cosas yo les voy a ir metiendo así bocaditos muy, muy breves, al revés de lo que suelo hacer en las clases. Ahora van a ser cosas solamente breves, pero porque me atrae mucho lo que vienen diciendo. Respecto de lo primero, de lo que decía Martínez, lo que decía Cande, creo que hay un punto interesante para prestar atención allí en lo que elige la documentalista para documentar, y es que justamente ella, la autora del documental, la autora de la mirada del documental, no elige cualquier segmento de nuestra sociedad, sino que elige justamente el, uno podría decir, eh, el más cercano a la cultura en el sentido superior, porque elige retratar lo que sucede en Nueva Córdoba, que es donde están, es el barrio de los estudiantes, digamos, es el barrio de la gente que está en un contacto más directo, más intenso y más cotidiano con el mundo del conocimiento, con el mundo de la universidad. Entonces, no es cualquier fragmento de la sociedad el que está retratando la autora en esa noche o esas horas de furia, sino que es el segmento de nuestra población ilustrado, podríamos decir, es el segmento que está en contacto con la universidad. Eso por un lado. Y respecto de esto último que decía Florencia, hay un autor que ustedes han conversado, los jóvenes de sociales, con el profesor Cruz, que el profesor Cruz conoce mucho, que es Michel Foucault, que tiene un texto que se llama La guerra en la filigrana de la paz, donde dice que la ley es exactamente eso, muy similar a lo que decía Florencia recién, donde él dice que la ley, sería un error pensar que la ley es algo que se construye en las fuentes donde van a beber los pastores con sus animales y a darse la mano y a vivir en armonía, sino que la ley se construye en el fango de las batallas, en los calabozos, en las celdas donde están torturando a alguien, en los gritos de los que agonizan al amanecer, en la sangre. Dice Foucault, eso no lo vemos en la ley, pero eso está en la letra de la ley. La ley siempre está construida sobre una batalla en la que unos perdieron y otros ganaron. Entonces, si miramos bien o si olemos bien, vamos a poder, o si oímos bien, vamos a poder oír esos gritos, oler esa sangre, o ver esos restos de esa batalla. Entonces, la ley de algún modo está estabilizando una situación violenta. No es que la ley esté impidiendo la violencia, sino que la está estabilizando solamente. Eso es algo que vamos a ver con Rousseau también, cuando veamos cómo se establecen las leyes de propiedad, en qué contexto se establecen. Pero bueno, continúen ustedes porque es maravilloso oírles, digamos. Yo solamente les digo esto.
Y por supuesto, Santiago, si lo que vos quieras en su momento meter, yo solamente quería decirles esto. Ahora les sigo. A mí, ¿se escucha bien? Sí, Me pareció muy interesante el contraste que hace entre el flaco que tenía un negocio y que querías salir a matar a todos, básicamente, y el otro, que el chabón que lo quería salvar, al que lo estaban linchando y después lo trataban de que metió un chorro en la casa y lo querían matar. Eso, ese contraste entre esas dos personas me pareció re interesante. Como que no te mostraba que todos eran gente que quería ir a linchar a las motos, sino que, bueno, había otro contraste de este flaco que no podía consigo mismo, no iba a poder dormir tranquilo después si dejaba el tipo ese que lo linchaban y lo mataran ahí o no, o que no alieran, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Me parece muy interesante que eso que acabas de decir, Agustín, es una continuación de lo que me dijiste la clase pasada, cuando decías que no todo el mundo está del todo desconectado del dolor de los otros. Casi que estoy viendo de una semana a la siguiente como una continuación en la racionalidad de los discursos de ustedes. Digamos, lo que dijo Cande hace un rato me suena a otra cosa que continúa algo que ella había dicho antes, lo que acaba de decir Agustín. Me siento un espectador de sus razonamientos, me encanta eso, me parece genial. ¿Te das cuenta vos, Agustín, de eso, no? Que digo, lo que acabas de decir es una continuación de lo que me dijiste la clase pasada, cuando yo les planteé esa idea de, de- de la economía del dolor, de que no nos afecta el dolor ajeno. Eh, Está bueno. Ese contraste que marcás, creo que a la autora le ha interesado mucho también eso, mostrar ese otro pibito de Nueva Córdoba que quiere meter al supuesto, digamos, ladrón adentro. A mí, ¿se me escucha? No sé si se me escucha bien. Hay una parte que me parece súper interesante que es el tema del prejuicio que se forma en esa situación de violencia. Hay lo que dice Hobbes en el texto que dice que no hay para el hombre forma más razonable de guardarse la inseguridad mutua que la anticipación. El tema de anticiparse acá es como hacer referencia a lo que decía en un momento del documental decían que cualquiera que fuera en moto, digamos, era motochorro, como ese prejuicio para ahí, esa cosa, digamos, que ahí sobre todo se ve en su versión más clara porque no es que, no es que se aplicaba a la vida normal, sino que era una situación totalmente única y era como un marco en el que todo el mundo estaba con el prejuicio, digamos, totalmente estallado y a cada persona que pasaba en moto era un motochorro o era una persona a la que había que ejercerse violencia como forma de anticiparse a que después pueda seguir robando, por ejemplo. Eso es como súper, súper fuerte, o por lo menos a mí, todo el documental me resultó muy incómodo de ver en general. Pero esa parte sobre todo es como que no sabes en qué lugar ponerte, o por lo menos eso me pasó viendo el documental. Es como que es muy incómoda la situación de verlo porque es como que no necesariamente tenés que estar de un lado o del otro o estando o verlo ahora es fácil de generar una postura sin haber estado ahí en el momento. Es como que toda esa situación me resultó muy incómoda de verlo.
pero, pero eso del prejuicio me parece que es interesante, por lo menos en esa instancia que muestran sobre todo. Después, Yo también, solamente ah, después les voy a preguntar sobre esto que acaba de decir Simón. Después les voy a hacer una pregunta, háganme acordar, para que conecten ustedes con la película 12 hombres en pugna. Porque este prejuicio del que habla él es una clave estructural que, que sirve para contraponer con otra clave estructural que aparece en esa película. Eso les voy a preguntar después. Dale vos, Agustín. yo también quería destacar lo que es, como hablábamos de Hobbes, de la naturaleza del hombre, lo que es la naturaleza del hombre cuando tiene que sobrevivir, ¿no? O sea, a qué punto llegamos cuando hay una situación extrema en este punto, ¿no? Eh, y nada, me parecía re interesante, o sea, también comparto con Simón que fue súper incómodo verlos todo el tiempo, esa violencia, ese griterío, eh, me parecía impresionante, yo nunca había visto, no me acordaba, yo solamente había visto en las noticias en el momento cómo la gente se llevaba cosas, ¿no? Pero no había visto gente juntándose y corriendo y yendo a tirarle piedras a las motos, o sea, eso me pareció nada que ver, porque yo tenía una visión muy diferente. Por ejemplo, en mi barrio, que tiene una entrada y una salida, los vecinos fueron y no se pusieron en la entrada y la salida con palos y nada más para que nadie entrara. Y eso fue todo. Fue impresionante ver ese contraste que pasó en el centro. Además, de noche, creo que también eso le da otro tinte, porque de día todo se ve, ¿no? De día las caras no es difícil ocultarlas, pero de noche es otro tinte, nada que ver. Bueno, algo que a mí por ahí me hace un poco de ruido es esto de la naturaleza, o sea, de como que el hombre es violento por naturaleza y que la causa de eso fue que el hombre estaba como en su estado natural, entonces como no había ley, listo, era violento. Pero yo me pongo a pensar que, siguiendo con lo que dice Flor, me parece que es una situación que se venía gestando desde antes y que responde al contexto social y cultural que estaban viviendo esas personas. No es que esas personas en ese momento se acuarteló la policía y se convirtieron en algo que nada que ver, porque siguen siendo sujetos insertos en ese contexto social y cultural. Entonces yo no sé si hubiera pasado lo mismo en Noruega si la gente hubiera actuado igual, como que me parece que responde más también al contexto del país y como que no sé si atribuirlo a esto de la naturaleza que dice Hobbes, sino como más a esto de qué situaciones ya existen en el país y se desencadenan o son más visibles en determinados momentos bajo determinadas situaciones. Bien, ¿podemos hacer así? Yo le pregunto una cosa a Cande, ¿o no? Eh, yo te pregunto a vos, Cande. ¿Vos qué harías si no tenés para comer y sabés que no hay policía afuera? Quiere decir que no te van a hacer nada y te estás cagando de hambre y tenés que alimentar a 4 hijos. Es que ¿sabes cuál es el problema con ¿Qué te esa surge pregunta, hacer? Agus? Que todo el mundo responde algo distinto cuando no está en esa situación, ¿entendés? Las personas que hablan en ese documental dicen, yo nunca me hubiera imaginado que podía convertirme en esa persona, porque es una situación tan crítica que realmente sale algo de vos que no conoces, porque muy pocas veces te encontrás en esa situación. O sea, yo te podría ahora decir, no, que esto, que aquello, pero anda a saber cómo actúo en ese momento, quizá me quedo paralizada y convulsiona ahí en la calle, qué sé yo, pero me parece como, bueno, está peor el ejercicio de decir qué hubiera hecho yo, pero me parece que para fines prácticos no siento que tenga tanto peso. Eh, como que es una situación tan crítica que por ahí desde el lado racional es muy complicado decir qué hubiera hecho uno o una, pero a nivel como frío uno puede entender las causas atrás de los comportamientos, pero
pero las personas que lo están viviendo no lo hacen tanto del lado racional de decir, en este momento quizás me muero, ¿qué voy a hacer? Es como actuar por eso, por la supervivencia, que es como un poco lo que dice Hobbes. Pero sí, es una pregunta Claro, interesante, pero difícil de responder, sí, obviamente. Creo que sí, concuerdo dale. con Cande en eso de que son situaciones críticas y si no estás ahí viviéndolo, pasaba a mí mientras veía el documental que decía, bueno, tampoco sé cómo juzgar o con qué vara medir porque yo no estuve ahí, yo no lo viví, yo no sentí que mi vida estaba en riesgo o que la vida de alguien más. Y, y como dijo Ocando, o sea, ahora en frío, desde la racionalidad, vos podés tomar una decisión y decir, no, bueno, yo hubiese hecho esto y lo otro. Pero en ese momento, cuando estás viviendo esa situación de violencia extrema y donde no hay límites, como decían, desaparece la noción de lo mío y lo tuyo, creo que no podríamos responder eso y decir, sí, definitivamente esto es lo que yo hubiese hecho. O no, definitivamente lo estaban haciendo por esta razón o por la otra. Creo que es mucho más complejo en ese sentido. Y fue muy duro ver esos videos. Yo te juro que empezó el documental y ya me caían las lágrimas porque no podía creer todo el ruido, el descontrol, la violencia y que se escuchaban tiros y que la gente festejaba. Y era como, no, o sea, no podía creer que después de eso todo tenía que volver a la normalidad y la gente que hizo cosas terribles después tenía que vivir con la conciencia así, no, fue demasiado. Me va a temblar la mano. Apague la cámara. A mí lo que me hace pensar es que cuando pasó eso, como que se perdió la percepción o la concepción de lo que es la moralidad que estaba impuesta y me hace acordar mucho a las clases que nos dio el profe Santiago Cruz con el tema de Foucault y Kant, como que de Foucault me hace acordar mucho esto del panóptico, como que hay un poder que está en todos lados y que es ejercido constantemente y que capaz no hacemos cosas de violencia porque estamos constantemente vigilados. Y cuando se pierde como ese miedo, porque si bien la patrulla no pasa cada 5 segundos al frente de tu casa, sabes que está y estás constantemente condicionado por eso. Pero cuando se pierde eso, como que sale otra parte de nosotros. Y esto también me hace acordar mucho a Kant. Y Kant dice que como que, eso es lo que yo entendí, capaz estoy mal, pero que hay un poder que es ejercido y que nosotros no obedecemos la ley porque estemos de acuerdo, sino porque nos es impuesta. Y que conseguirías la autonomía o la mayoría de edad cuando en lugar de obedecer la ley porque te la imponen, como que lo obedeces porque estás de acuerdo, porque haces un proceso de razonamiento y decís, bueno, está bien, yo no puedo salir a robar a otra persona porque no lo considero de acuerdo con mis ideales. Y cuando ese poder desaparece, parece que nos revela una sociedad sin el uso de la razón que Kant plantearía. No estoy diciendo que esté de acuerdo esto con no, sino que es como que lo que me hace acordar a lo que vimos, como que no somos seres racionales, sino que hacemos caso a lo que nos dice la ley, pero no porque lo pensemos. Entonces, en ese momento, en la hora del lobo, desapareció la ley y también nos develó que somos una sociedad sin uso de la razón, o por lo menos nos develó que había una parte de la sociedad que salía a robar y también otra gente que salía a agredir, o sea, como que ahí se perdió un poco la razón, tanto de la gente que salía a robar y a violentar a la gente, a otra gente a robar, a amenazar con matar, como la otra que también amenazaba con matar a la gente que robaba. Y no es un juicio de valor, sino que es eso lo que estaba pasando, me parece.
Y bueno, eso es como lo que pensé. Ah, y también me acordé de geografía con lo que dijo Cande, que es esto de, no me acuerdo qué dijo, pero anoté lo que yo pensé cuando lo dijo, que es que salieron a robar tal vez porque se sienten sujetos apartados de esa sociedad. Porque lo que vimos en geografía en el último texto era algo así como que mientras más fomentas la inclusión de la sociedad, más los sujetos se sienten parte y menos violencia hay entre ellos. Supuestamente, hay que ver después si se va a la práctica, pero tal vez se sentían tan ajenos a lo que sería en ese momento como Nueva Córdoba, por ejemplo, que decían, ese es un enemigo, no es mi fraterno, no es mi compañero ni mi hermano, sino que se perdió la fraternidad porque no había un sentido social que como que los uniera a todos. Bueno, perdón, hablé mucho, pero es eso. Te amo, Yami. Claro, supuestamente Kant pretendía que nosotros nos comportáramos de una manera adecuada eh, en una situación así, una situación como la que ocurrió en Córdoba en 2013 es como un experimento kantiano, porque es decir, a ver si seguís cumpliendo con la ley cuando ya no tenés la amenaza de la policía como última razón cuando no lo haces, ¿no? A ver si sos capaz de cumplir la ley por los motivos adecuados, porque acá lo que le interesa de la moralidad no es que obremos bien, sino que obremos bien por el motivo adecuado. Si hay una persona ahogándose en el río y yo me tiro a salvarla porque justo está pasando por el puentecito la piba que a mí me gusta, y va a estar bueno que me vea salvando a alguien y salga yo así de lado y diga, hacer todos los días esto ya me está cansando. Salvar gente, gatitos de los árboles, besar bebés, bueno, ahí yo no estoy obrando bien por el motivo adecuado. El tipo que yo salvé, que se estaba ahogando, hasta chocho y me dice, gracias, flaco. Pero según Kant, yo no soy una buena persona moral cuando hago eso. Mi acción no es una buena acción moral, porque lo que cualifica una acción no es su cumplimiento, sino su motivo, su motivación. ¿Por qué yo la hago? ¿La hago porque está bien o la hago porque pasó la piba que me gusta? O en este caso, ¿por qué yo no robo? ¿No robo porque considero que está mal o no robo porque considero que tengo miedo de que la cana me agarre? O lo que dijo recién Yami, no le pego un palazo al tipo de la moto o no identifico a todo otro ser humano como un posible choro o un posible motochorro porque está mal hacer eso, porque tengo que reconocer a cada ser humano como un igual y como una posible fuente de moralidad, o simplemente no lo hago porque tengo miedo de que me castiguen a mí. En el fondo, fíjense que está jugando el miedo siempre como un gran competidor de la razón, de esta razón de la que habla Yami. No es que no tengamos razón o que seamos una sociedad sin razón, sino que no tenemos desarrollada esa razón moral que a Kant le interesaba, digamos. Tenemos un montón de razones, porque hay razones instrumentales, digamos, y hay razones de supervivencia, como decían recién varias y varios de ustedes. Pero ese tipo de razón tiene un componente muy interesante porque no es solamente el componente rígido, alemanote del deber, digamos, de que yo tengo que obrar bien por el deber porque soy alemán y paso siempre a la misma hora por el mismo lugar, sino que hay un componente muy interesante de un contenido, les diría, de humanidad. Kant era un tipo que creía que nosotros teníamos que ser capaces de ver la humanidad en todos y cada uno de los otros. Y como decía Simón hace un rato, el tipo que sale con un bate a bajar a todos los que van en motito, porque inmediatamente hace ese razonamiento de que el que va en motito es un motochorro, ese tipo no está viendo la humanidad en el otro, la posibilidad de la moralidad en el otro, ¿no? Bueno,
compró el ticket que le vendió Hobbes. Por eso yo también le decía, la propuesta de Hobbes no nos tenemos que fijar si es verdadera o falsa. Lo que nosotros tenemos que hacer con la propuesta de Hobbes es ver cuán performativa es, cuánta realidad construyó. Porque así como Cande y Flor recién decían, acá hay una situación del pasado, hay una desigualdad social del pasado, hay algo que ya está funcionando, o lo que decían recién, hay una exclusión social que está operando. A todo eso que es material le tienen que sumar lo simbólico, que son estas representaciones. En este caso no está operando solamente la desigualdad social de un tipo que no tiene nada y otro tipo que tiene demasiado. También está operando la representación social en ambos tipos, lamentablemente en ambos tipos, de que el otro es un potencial enemigo cuando se retira el garrote de la ley, digamos. Y esa representación no está solamente en los ricos, digamos, en los que tienen algo que perder. En los pobres también está esa representación. Y en eso uno ve que la teoría de Hobbes no importa si era verdadera o falsa cuando él la dijo. Lo que importa es lo que ocurrió después de que él la dijo. Los efectos sobre la realidad que tuvo esa propia teoría, ¿no? En ciencias sociales pasa así, me arriesgo a decirle la gran diferencia con las ciencias naturales. En ciencias sociales no es tan importante si cuando vos formulás una teoría es cierta el día que vos la formulaste. Puede ser perfectamente falsa el día que vos la formulaste y ser cierta 3 siglos después. El tema es que como científicos sociales nosotros tenemos que evaluar cuánto de eso que es cierto 3 siglos después se debe al efecto de la propia teoría, de la circulación de la propia teoría, del conocimiento de la propia teoría, de los efectos de los beneficios que nos trae creer y hacer circular esa propia teoría. Porque, qué sé yo, hay gente que gana dinero haciendo circular esa teoría. Y no son solamente los vendedores de alarmas, ¿no? Los vendedores de alarmas ganan dinero haciendo circular la teoría de que cada vecino es un potencial enemigo mío, ¿o no? Tipo, le conviene que yo le tenga miedo a toda la cuadra, a cada viejito que pasa de comprar el pan, y yo le tenga miedo, le garpa ese tipo, pues yo voy a comprar alarma, alambre electrificado, 3 pitbull, qué sé yo. Pero hay otra gente que también gana dinero, y no son solo los vendedores de alarmas. Y no pienso decirles quiénes son. Ustedes ya lo saben. Pero bueno, sigan ustedes. A mí me gustó mucho la frase del final que decía, no sé muy bien cómo decía, pero decía algo que en las librerías estaban como sin tocar porque a nadie le importa que en los libros digan cómo se sienten las personas, creo que decía eso, cuando es la hora del lobo. Es decir, como que todos van, digamos, a esto que decía Cande, creo antes, a la parte de la violencia, porque como que te desconoces y, y ahí en ese momento es como que tal vez no juega tanto el conocimiento, sino, bueno, como estamos diciendo, la desesperación y eso, y me pareció buenaza esa frase. Juega mucho con el título del documental. A mí también me parece que hay algo que por ahí se repite como en todas las personas que van hablando, esto de que como que así somos cuando estamos en una posición distinta o de batalla o de guerra. Y tengo algo anotado acá de alguna clase, no sé si lo habrás dicho vos, Fer, o Hobbes, esto de que a la naturaleza no se la puede acusar de nada, que creo que es un punto como re fuerte en esto, que creo que está como en todas las cosas que venimos discutiendo, como
ok, cuando estamos en ese momento, no podemos decir, o sea, porque, o sea, creo que sí está en todos que decimos, es por naturaleza, pero nada, tipo, la naturaleza está ahí, y creo que también en eso pasa esto de que, decía un poco Yami, como que se pierde la noción de sociedad, y por ende de política, y por ende de moral. Y eso también que hablaba Lu la otra vez, que leía de que si no hay un poder que está a disposición de mantenernos tranquilos, como que el hombre se vuelve vulnerable o se vuelve frágil. Y que también ahí está claro esto que por ahí decía Aristóteles de que, o sea, contrario a lo que decía Aristóteles, de que por ahí no somos seres políticos, diría Hobbes, sino que no nos agrada mucho estar con otras personas si no hubiera algo que nos mantenga en esa relación. Eh, o sea, como que de cierta forma nos vemos obligados, en este caso por la ley. ¿Qué pasa si eso desaparece? Creo que pasa un poco esto. A mí me parece que no nos vemos obligados como a relacionarnos, sino que necesitamos relacionarnos para sobrevivir, porque entablamos en base a eso una sociedad que eso nos permite como desarrollarnos. Entonces, en realidad, me parece que lo que pasó en el documental, lo que muestra, viene más de la tensión que genera esa competencia todo el tiempo entre nosotros y que eso tipo lleva a la inseguridad y esa inseguridad hace que hagamos cosas, tengamos alarmas, hay gente que tenga armas en sus casas y al no estar la policía, que eso como que te impide hacer la famosa justicia por mano propia y desaparecer y ver que no vas a tener consecuencias inmediatas a, no sé, robar, matar a quien robó o que crees que robó, eh, tipo lleva a que en realidad hagamos lo que queremos, porque se escucha todo el tiempo que gritan choros de mierda, puto, mátenlos, que aplauden cuando les pegan. Entonces en realidad no sé si es algo como que la naturaleza nos lleva a hacerlo, sino es algo que reprimimos para respetar y tener paz, digamos, en la sociedad. Sí, un poco como que lo que yo venía diciendo, que me hace ruido esto de decir, porque como atribuirlo a la naturaleza es como decir que todos los hombres, como dice Hobbes, son iguales, y entonces todos los hombres de todas las sociedades, de todo el mundo, actuarían igual en la misma situación, siguiendo esa lógica, porque somos todos iguales, entonces actuaríamos igual. Eh, y yo no creo que pase eso. O sea, analicemos otras sociedades, no sé, yo nombré Noruega porque son súper distintas, o Corea, por ejemplo. Como que me parece que responde más a una cuestión de una construcción social, no tanto o sea, al hombre como por naturaleza sin ley, sino como que las razones y todo lo que impulsa las acciones vienen de situaciones sociales particulares, que es un poco también lo que hablaba Au cuando me preguntaba, ¿qué harías vos si no tenés para darle de comer a tus hijos? Como que, a ver, eh, me parece que hay otras cosas que impulsan esa acción más allá de el hombre es violento por naturaleza. Como que me parece un poco, no sé si básico, pero como que deja fuera otras cosas. Les hago una pregunta. Si, ¿qué pasaría si, o sea, te hago la pregunta a vos, Cande, pero le hago la pregunta a todo el mundo? ¿Qué pasaría si mañana viernes, pasa esto en Noruega? ¿Qué diríamos? Digamos, si mañana pasa en una sociedad que comparto con vos que es súper distinta a la nuestra, por millones de situaciones que podemos decir que es muy distinta.
¿Qué pasaría si mañana pasa lo mismo ahí o en Alemania no sé, o en Uruguay, digamos, para poner un ejemplo de una sociedad que está a pocos kilómetros de nosotros, pero que también es sumamente distinta en un montón de cosas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías vos? Te pregunto y les pregunto al resto. ¿Qué pensarían ustedes si esto sucediera en todas partes? En cualquier parte. Eh, Primero, para mí sería imposible que ocurriera lo mismo. Por esto que digo, que en realidad responde a una situación social que como no es la misma, la situación no puede ser la misma. Puede haber cosas en común, pero si yo analizo por ahí cuáles son las causas, eso responde a la sociedad noruega, a la sociedad coreana, a la sociedad argentina, a la sociedad de Córdoba, capital, a la sociedad de Nueva Córdoba. Como, me parece que eso responde al lugar específico. Podemos encontrar cosas en común y decir, ok, en Noruega es porque a las personas que trabajan en tal sector no les están pagando bien, no tienen para comer, bla, 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 salen a robar, por ejemplo. Podemos encontrar cosas en común que digan, ah, ok, entonces cuando en una sociedad hay cierta inestabilidad porque un sector social no puede acceder a determinadas necesidades básicas, ocurren estas cosas. Pero me parece que eso tiene que ver con un análisis también de cada sociedad, que puede haber cosas en común, pero nunca creo que puede llegar a ser lo mismo. Pero bueno, eso es lo que haría yo. Y el resto de los jóvenes, supónganlo así, o sea, que pasa equivalentemente lo mismo. Creo que Cande lo planteó muy bien recién. Que pasa equivalentemente lo mismo, ¿qué quiere decir? Que hay un sector postergado, elijan el sector postergado que quieran, que si están pensando en Minneapolis pueden elegir a los negros, por ejemplo, ¿no? Que es algo que es un sector postergado allí, digamos. Aquí en Argentina no pueden elegir a los negros porque ya la población que se podía identificar como negros ya fueron totalmente eliminados del mapa social argentino desde antes de que se llamara Argentina. Entonces, aquí tienen que elegir otro grupo. En otra parte van a elegir otro grupo, qué sé yo. Probablemente si están en la frontera de Cisjordania puedan elegir como grupo postergado a los palestinos. Y así. Ustedes elijan el modelo que ustedes quieran para pensar un enfrentamiento social. Cuando yo le digo piensen que pasa lo mismo, piensen que se retira el poder de policía, que es el poder del Estado, el último poder del Estado, y se desbanda todo. Que ustedes tienen a su disposición unas muy mal hechas ficciones, pero que están a su disposición, que el cine hizo en los últimos años, hasta con continuación, con segunda, tercera y hasta cuarta parte, creo que son las de La Purga, ¿no? Fíjense que ahí hay un experimento, ahí está legalizado, pero ¿qué piensan ustedes de si esto pasa en todas partes? Porque a mí me gustaría retomar la primera, esa incomodidad que dice Cande. ¿Es la naturaleza? Eso mismo que dice ahora Cande, también lo dijo Yami en una clase de hace un par de semanas nuestra. ¿Eran tan así o son tan así? ¿Qué significa naturaleza? En un punto, en términos sociológicos, podemos buscar causas, la pobreza, la marginalidad. A mí, les digo la verdad y con todo el respeto del mundo por la sociología, no me interesa. A mí me interesa que pensemos filosóficamente. Por eso le digo, ¿qué pasa si esto pasa en todas partes? ¿Lo explicamos con las causas materiales? ¿Lo explicamos con la pobreza, con la marginalidad? ¿Se explica con eso? Por eso la pregunta, digamos. Para mí tiene que ver con lo que dice Cande sobre que cada lugar, cómo cada lugar está afectado en todo aspecto social y cómo cada cosa
repercute en cada individuo poniéndolo en un lugar de límite, ya sea no tengo para comer, ya sea estoy harto de que me vengan a saquear, y, y tal vez en otras sociedades no sea igual, porque justamente por eso, por los tipos de leyes o tal vez por todo lo social que se define en cada lugar. Entonces creo que si bien tal vez haya algo natural, eh, las sociedades nos forman y de acuerdo a eso nosotros vamos a reaccionar de distintas maneras y conocernos, y así como nos conocemos, desconocernos también, y que nos parezca totalmente raro y llegar a decir yo no soy esta persona, como dicen ahí en el documental, que dicen yo te miento si te digo que no quiero ir y le quiero romper la cabeza, o quiero hacerle como los perros, que los ponen, le dicen no hagas eso, no hagas eso, y dice que yo nunca pensé que iba a llegar a hacer eso, pero creo que es eso de dónde llega el individuo, donde conoce como su límite y explota por miedo, inseguridad o lo que sea, digamos. Lo que a mí me interesa filosóficamente es ese lo que sea. Me interesa que ustedes indaguen eso. ¿Qué es eso? Porque recién por eso les decía, en toda sociedad hay causas materiales, ¿no? En toda sociedad. En toda sociedad hay incluidos y excluidos, hay vencedores y vencidos, hay poderosos y marginados, en toda sociedad. Eso es algo que explicó Marx, hay una línea divisoria que atraviesa, digamos, las sociedades, y ustedes le pueden llamar, en el pasado, le pueden llamar esclavos y dueños, qué sé yo, hay mil formas de llamarle a esa división social. Pero si nosotros pensamos no históricamente como pensaba Marx, ni sociológicamente como piensa Weber, y queremos pensar filosóficamente, la buena y la mala noticia que tengo para ustedes es que tenemos que encontrar ese lo que sea. Y nosotros estamos buscándolo con Hobbes, y muchas, les quiero dar sí una buena noticia, que es que muchas de las cosas que acaban de decir, casi todos ustedes, las van a encontrar en Rousseau, en la mirada que tiene Rousseau sobre esta naturaleza que presenta Hobbes, ¿no? Es gran parte de las cosas que están diciendo las van a encontrar en la reflexión de Jean-Jacques Rousseau. Pero me interesa tironearles a ver si ustedes ya van tirando algo de ahí. Porque hay un punto que me parece que no lo necesitamos, lo vamos a usar como excusa, y lo vamos a leer porque está buenísimo, pero tengo la creencia socrática de que gran parte de esas ideas ya están en la cabeza de ustedes, que hay que sacarlas nomás de ahí. Tal vez yo no estoy haciéndoles las mejores preguntas, eso estoy tendiendo a pensar eso también. Pero bueno, no me hagan caso a mis preguntas, o en todo caso, respóndanme antes de continuar con lo que ustedes quieran decir sobre Pérez. ¿Cómo pueden comparar esto que dijo hace un rato Simón? Yo les dije que les iba a preguntar. Esto que decía Simón sobre el tema del prejuicio, y sobre qué efecto tuvo el prejuicio durante esa noche, durante esas horas de furia, en jóvenes de distintas clases, de todo tipo de jóvenes, sobre todo jóvenes, porque es el interlocutor que elige la autora, jóvenes de clase media alta, con estudios universitarios, digamos, ese es el interlocutor que elige esta autora, no es un detalle menor, reparar en eso también, ¿no? Jóvenes de Nueva Córdoba que están en tal situación, y que en un determinado momento, Simón hace un rato hablaba de cómo se generó ese prejuicio o esa idea de que todos son sospechosos
¿Cómo lo comparan ustedes estructuralmente si lo tienen que comparar con la película que vimos en la etapa pasada, con 12 hombres enojados, 12 hombres en pugna? Si tuvieran que contrastar blanco y negro. La forma en la que se resuelve, entre comillas, el prejuicio, creo. Creo que uno, creo que el documental tiene que ver mucho con el título sobre los lobos andan en manadas, si estamos juntos, tengo más poder, podemos ir, podemos pegarles porque vamos a ganar. Y en la película, bueno, obviamente, creo que esto lo hablamos, no me acuerdo en qué tema de filosofía, pero una cosa es la democracia y la política donde se hace el juicio, que tiene que ser una decisión ahí nomás. Por eso creo que el prejuicio del chico que todos los chicos son así, por eso es que seguro lo mató al padre, creo que se resuelve de esa manera por cómo se ve la democracia en los distintos lugares, digamos, y espacios, y obviamente que hacer un juicio está totalmente atravesado por, no sé si leyes está bien decir, porque el otro también está atravesado por leyes, nada más que ahí no estaban, digamos, en ese momento, pero creo que la forma de abordar el prejuicio en la película, en el documental, es una de las diferencias. Casi que se puede pensar que ese chico morochito de Barrio Bajo que se salvó en la película, que sale libre en la película y que no va a la silla eléctrica, si continuáramos, si la vida fuera como una película infinita, a mí me gustaría que fuera así, pero yo casi que pienso que ese chico que se salvó en la película, en la ficción, digamos, se salvó en la ficción porque estaba el hombre del traje blanco, que sería como el caballo blanco de San Martín. Ese muchachito que se salvó en la película salió de tribunales y se subió a una moto y arrancó en la moto, hizo 3 cuadras, llegó a Nueva Córdoba y lo bajaron con un bate y lo cagaron a palo en el piso. El mismo chico. Es el mismo chico que se salvó en esa película, llegó a Nueva Córdoba en su moto y lo bajaron. Y en realidad estaba yendo a repartir pizza, pero lo bajaron y lo reventaron. Bueno, ese mismo chico tiene 2 suertes distintas en las 2 pelis. Con la tristeza de que en un caso es una peli, propiamente dicha, es una ficción, y el otro caso es la realidad, digamos, es un documental. Entonces, ahí también hay una continuidad de géneros y de estilos y de suertes, digamos, para ese muchacho. En la ficción lo salva Henry Fonda. Acá, bueno, no sé dónde está Agustín Cabuch, pero acá es donde Agustín Cabuch me tiene que decir, en la ficción lo salva el chico este que detonaba San Juanina, que es estudiante de Derecho y agarró uno de estos presuntos chorros y lo metió en un edificio para que no se lo coma vivo la horda. Ese es nuestro hombre de traje blanco en el documental, ¿no? Ese muchachito al que hacía referencia Agustín Cabuch es el jurado número 8 de La Hora del Lobo. Pero ¿cuál es el principio que está funcionando? El principio legal, les diría, pero un principio social fundamental que está funcionando en 12 hombres enojados, en la película esa, y que acá se invierte en las cabezas de muchos de estos jóvenes enojados de Nueva Córdoba. La noción de que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Exacto. Me parece. Exacto. Que, o sea, si estabas en moto, aunque por ahí no llevas nada, por ahí como que todo estaba yendo a repartir una pizza,
y te bajaron, vos no tenías tiempo de explicar qué estabas haciendo, no tenías tiempo de que alguien piense 2 veces antes de pegarte un palazo en la cabeza. No ibas a tener esa opción. Si te veían ahí, vos ibas a ser culpable. Cosa que la ley no es así. Pero se invirtió totalmente. Se invierte el principio de presunción de inocencia. Eso, Ujú. esto se lo digo a propósito porque no a sextos sociales, pero sí a sextos naturales. La otra vez cuando hablábamos del miedo yo les mencionaba la dictadura argentina, la última dictadura argentina, la de 1976. Ahí ustedes en la última dictadura argentina tienen un ejemplo de una organización política y social que durante 7 años invirtió ese principio de presunción de inocencia, con una palabrita clave, con una categoría, que era una categoría entre comillas legal, que de hecho no es una categoría legal porque no está en ningún código penal en ningún lugar del planeta, pero que acá en Argentina funcionó como categoría legal durante esos años. O sea, ¿saben ustedes cuál es la categoría con la que se invertía el principio de inocencia durante esos años? Durante los años de la dictadura. ¿Cómo se calificaba a una persona a priori? O sea, de antemano, ¿cómo era calificado alguien para convertirse en sospechoso? Subversivo, Primero, potencial subversivo, qué sé yo. yo creo que primero era ¿cómo es esto? Relacionado a subversivo, como dice Cande, por su política. Después también era por la cuestión física, tipo, no, porque tenía barba y pelo largo, chau. Y ¿qué más nos habían dicho? Bueno, y después era una red, ¿no? De tipo, yo encuentro a este que es subversivo, debe tener un grupito que también le saco información, lo torturo y así hago una cadena de gente y no paro, ¿no? Creo que era más o menos funcionaba así. Perfecto, excelente. Y vos fíjate, Agustín, yo perdona que te haga como un seguimiento así, que te voy sacando la fotografía de las distintas etapas de tu razonamiento, pero lo que vos estás diciendo ahora también está relacionado con ese poema de Bertolt Brecht que nos contaba en la clase pasada, de esto de primero fueron por esto y yo no tuve miedo, después fueron por aquello y yo no tuve miedo, después, y ahora están golpeando mi puerta. El esquema de inversión de ese principio de presunción de inocencia funciona así. Funciona de manera tal que cada uno se cierra en su burbuja y corte el lazo social. ¿Por qué? Porque la categoría subversivo funciona si vos sos el novio de una chica que tiene una amiga, que la tía de esa amiga tiene un libro de Marx en la casa, y vos fíjate lo lejos que está esa relación. Vos sos el novio de una chica que tiene una amiga, que tiene una tía, que tiene un libro de Marx, vos sos subversivo. Vos no sabés ni quién es Marx, pero pasaste a ser inmediatamente subversivo. ¿Por qué? Porque sos el novio de la chica que tiene una amiga, que tiene una tía, que tiene, ¿no? Es como la canción esa de hay un barco en el fondo de la mar, ¿no? Y hay un balde y hay un palo. El principio ese principio de inversión de la presunción de inocencia, que es la categoría subversivo, funciona de manera macabra como esa canción infantil. ¿Y por qué esa categoría subversiva no está en ningún código penal de ningún lugar del mundo? Porque una condición para que algo figure como delito en un código penal es lo que en derecho se conoce como su carácter típico.
un delito se tiene que poder tipificar. Esto las personas que vayan a estudiar Derecho lo van a ver después. ¿Qué quiere decir que se tiene que poder tipificar? Que yo tengo que poder especificar, como codificador, yo tengo que poder especificar qué conductas equivalen a ese delito. En cambio, si yo a ustedes les pregunto, ¿qué conductas entran dentro de la categoría de subversivo? Y entra tantas conductas que es como si entraran todas y ninguna. O sea, ya pierde su carácter típico. Porque tener el pelo largo y barba, como dijo recién Agustín, entra, ¿no? En esa época entraba, porque les decía, no es una figura legal, es un invento. Entonces, tiene pelo largo y barba, pum. Tiene pantalones Oxford, pum. Escucha a los Beatles, pum. No escucha a los Beatles, pero tiene barba, entra lo mismo. No escucha a los Beatles ni tiene barba, pero la novia, el hermano de la novia tiene barba. Y el primo escucha a los Beatles, listo, entra. No escucha a los Beatles, ni tiene barba, ni tiene el libro de Marx, ni tiene novia, pobre, ni siquiera tuvo la precaución de no tener novia para no entrar en la figura de subversivo, pero se lo vio caminando a menos de 2 metros de uno que sí tiene novia, que tiene una amiga, que tiene una tía, que tiene un libro de Marx en la casa. Ya está. Pero no tenía Oxford, no importa. Pero pasó cerca del que tenía novia. Pero no tiene el libro de Marx, no importa, pero tiene tía. Absurdo, digamos, ¿no? Es una cosa descabellada. Y ustedes dirán, che, pero eso es ficción, nunca una sociedad funcionó de esa manera. Sí, la nuestra, entre el 76 y el 83. Por eso las personas se esconden. Por eso se llama terrorismo, es esa forma de vida, no es solo un sistema político, una forma de vida. ¿Por qué se llama terrorismo? Porque la gente está aterrorizada y se esconda para que no la vean ni siquiera caminar a menos de 2 metros de alguien que tenga Oxford, pelo largo, barba o que esté cantando la marcha peronista o lo que sea. Entonces, ahora los traigo a Córdoba, al año 2006. En ese año, junto con el Manhattan Institute, que es un instituto fundado por el alcalde de Nueva York de esa época, que se llamaba Rudolph Giuliani, que implementó una política que se llamaba Zero Tolerance, tolerancia cero. El entonces gobernador José Manuel de la Sota con un representante del Manhattan Institute firmaron un convenio para que se incorpore en Córdoba. Ya se había incorporado de antes, pero lo hicieron como más legal y más efectivo, porque en realidad se había incorporado desde el año 94. Una figura en un código de faltas, en algo que se llama código de faltas, que funciona en Córdoba, una figura que es el equivalente del subversivo, pero en nuestra época. Y no se aplica a los jóvenes de barba, pelo largo y pantalones Oxford, sino a los jóvenes de gorrita, flequillito, ropa insomnio trucha, que es la figura del merodeo. Merodeo. Entonces, si ustedes se fijan, esa figura existe hoy en Córdoba actualmente y se aplica ¿a quiénes? ¿A todo el mundo? No. Depende de tu color de piel, depende del barrio, de si estás dentro o fuera de la circunvalación, depende más o menos eso que les decía, tu aspecto, la tribu, digamos, social a la que vos perteneces, y ahí la figura del merodeo equivale a la figura del subversivo. ¿Por qué? Porque si yo soy un joven cordobés que tiene todas esas características que decía recién Simón, que tiene el pibe que va arriba de la moto, o que tiene el pibe de la película 12 hombres en pugna, si yo tengo todas esas características y estoy en la vereda de la casa de mi novia esperándola y pasa un patrullero, y es de noche y alguna vecina llamó para decir que no sabe quién soy yo y qué hago ahí, y es probable que me levanten.
y es probable que me tengan hasta 72 horas en una comisaría, privado de mi libertad y sin derecho a llamada, ni abogado, ni nada. Bueno, eso es parte de la lógica que está funcionando, digamos, en esa inversión del principio de presunción de inocencia que decía Monse recién. En Córdoba funciona eso. En Argentina funcionó en los 70 esto del subversivo, pero en Córdoba hoy funciona esto, del merodeo, digamos. De que se detienen jóvenes de la edad de ustedes y se los llevan y nadie sabe dónde están durante 24, 28, 72 horas por esa figura. Me arriesgo a decirles que a ustedes no les va a pasar eso, digamos, porque no reúnen las características que cualquier patrullero de policía ya sabe identificar, digamos. Lamentablemente, digamos, saben identificar. ¿Qué significa saber identificar? ¿Qué significa saber, digamos, arriba de un patrullero? Yo no lo sé. Pero sé que es problemático para un montón de muchachitos y muchachitas de la edad de ustedes, es el pan cotidiano, digamos. Bueno, minuto final para que digan algo ustedes. Y yo ya... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Sí? Háganme, a ver, préndanme las cámaras y levanten la mano y nos vamos. Saludemos al profesor Cruz, que yo estoy contento de que hayas venido, Santiago, de que estés acá en esta multitudinaria clase. No, gracias, Fer. Y gracias, chicos. Súper interesante. Es más, quiero escuchar más. No levanten la mano. Nos quedamos. Esto recién empieza. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Increíble el nivel. Me parece que voy a tener que subir un poco el nivel. Pero muy bien. Sky is the limit. Bueno, yo les saludo. No, para mí no está nada mal esta idea de juntar a los dos cursos. Por ahí el profesor Cruz nos puede invitar a alguna clase suya con sociales y desembarcamos con las vikingas y los vikingos de naturales. Le caemos ahí, pintados de azul y blanco. Con mucho gusto, Fer. Tal vez para la próxima unidad, que vamos a estar con temas nuevos, seguro. Vos nos invitás y te caemos, no tenemos problema. Buenísimo. Me encanta la idea. Somos así, por naturaleza. Bueno, feliz de verles y oírles. Me gustó mucho para lo que vamos a hacer después, me gustó mucho las cosas que dijeron. Creo que de veras lo que les decía hace un rato no es para palmearles la espalda. Creo que muchas de esas cosas las van a encontrar en el texto de Rousseau y van a decir, vamos por acá, sigamos pensando. Les repito, no para que le den la razón a un tipo o al otro. Eso
a mí no es lo que me preocupa. A mí lo que me interesa es que ustedes encuentren como buenos acompañantes para pensar ustedes. Sí, perdón, Santi, dale. No, te iba a preguntar, cuando toman Hobbes y Rousseau, ¿ven la cuestión de la naturaleza humana, por un lado? Eso es lo que estamos trabajando con ambos cursos. Claro. Esas dos imágenes del estado de naturaleza, sí. Claro. No, pues estaba todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Y hasta qué punto justificaría Hobbes que cuando aparece la violencia en lo social estaría justificado por una naturaleza. Y a la vez que ese estado de naturaleza explica la violencia en una sociedad, no sé si estaría justificado, ¿no? Pues justamente lo que tiene en vista Hobbes y a lo que tiene miedo es a la guerra civil. Entonces, y ahí pensé, bueno, no solo en Rousseau, sino que en Kant, porque todos estos autores ya están después de la cesura del cristianismo, digamos, con respecto a lo griego. Digo una cosita rápida nada más. En la Grecia, dale, tranqui. como que en la Grecia antigua está la noción de que bueno, en términos éticos, es alguien que desarrolla toda su naturaleza y potencial, y en ese sentido es bueno. Por ejemplo, alguien poderoso es bueno. Alguien fuerte en términos físicos es bueno. Y uno diría hoy, bueno, porque alguien sea fuerte o lindo ya no es automáticamente bueno. O sea, las virtudes ya no pasan a ser qué de natural tengo de bueno, sino qué hago yo con esas capacidades o virtudes que me fueron dadas por naturaleza. Y he ahí la moral. ¿Qué hago yo con aquello que soy? No lo que soy. Esto no sé si es bueno o malo. A veces uno se fascina más con el mundo griego y a veces uno se fascina más con lo que sucede con la moral después del cristianismo. Digo, entonces Hobbes, Rousseau y Kant ya están todos pensando en esa virtud, en qué hacemos en realidad con aquello que somos. Y aquello que somos no es virtud en sí. O sea, por eso Kant estaba bueno todo lo que dijeron sobre Kant, porque es qué hago yo con eso. Digo eso para mostrar alguna diferencia, pero a la vez digo con respecto a la hora del lobo, lo que me llamó la atención es que los chicos que hablan en Nueva Córdoba y todo, que hablan de esa sensación así de estar amenazados, me parece curioso eso, porque es una sensación, ¿no? O sea, no estuvieron en ningún momento amenazados no, esa cosa que dicen era matar o morir. ¿Sucedió eso? Se explica más como una cosa de psicología de masas, tengo la sensación de que haya sido realmente matar o morir. O sea, sí, a algunos le pueden haber entrado en un local o en un negocio y robarle, pero era matar o morir. Pero sin embargo sí salían a matar. Entonces eso me pareció muy curioso, ¿no? Porque eso es como lo que más me escandalizó, porque si realmente no estuvieron bajo riesgo de vida, ¿qué hubiese sido si hubiese sido así? ¿No? Entonces, esa locura de masa, digo, me cuesta explicarlo en términos o sociológicos o, bueno, creo que tal vez yo no sé mucho o nada de psicología de masas, pero tal vez habría que verlo por ese lado, porque ese fenómeno de la horda me cuesta muchísimo, lo veo como una cosa de cobardía absoluta, por supuesto, ¿no? Sales con la mano en los bolsillos de tu casa y le pegas a uno que está ahí ya reventado, es una cosa muy cobarde, pero también me cuesta explicarlo. Y en ese sentido que vos decís filosófico, dejo la pregunta ahí porque no sabría cómo responderlo desde un lugar de naturaleza humana. Me parece una cuestión que hay que rastrearlo más en la superficie, ¿no? Pero nada, son un conjunto de impresiones así que les digo. Y después lo voy a pensar yo. Se pone bueno esto. Se pone bueno. ¿Cómo? Se está poniendo bueno, me gusta esto. Me gusta esto. No me imaginaba que este año íbamos a estar haciendo estas cosas con estos jóvenes. No está nada mal. Extrañamos cosas, por supuesto, jóvenes y eso, pero esto no está nada mal, ¿eh? Esto no está nada mal. No. Muy bueno.
Bueno, ahora sí yo debo irme, pero ustedes se pueden quedar si quieren. Yo debo irme porque tengo una reunión ahora a las 12:30, justo, con tercer año B. Así que muy lejos de estos asuntos, me voy a poner la corbata y me voy. Me acaba de llegar un mensaje de mi jefa, así que les saludo, feliz de haberles escuchado, feliz de que se haya sumado Santiago a esta clase, de que hayan estado los dos cursos juntos. Me encanta ese contrapunto. Me parece que en términos de construir conocimiento ustedes pueden compartir espacios así y que puede estar muy bueno eso. La verdad que puede estar muy bueno. Así que lo único que les diría sería gracias por haber venido, por cómo hacen lo que hacen, digamos, cómo participan, cómo toman las cosas que les ofrecemos y hacen algo interesante con eso. Así que gracias por eso y que no sea la última, que hagamos otra así de los dos cursos. Eso yo lo dejaría como pendiente, ¿no? Sí, de una. Bueno. Perfecto. Bueno. Dale, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos tarde. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós.